Una derrota más, pólvora muy mojada, pero con actuaciones individuales y cosas que teníamos tiempo sin ver en el juego que son un poco ilusionantes. Que ruede el balón. Bienvenidos a ADN Selección Mexicana, yo soy Eduardo Zurita y como siempre darles las gracias por darle play a este nuevo video. Video en el que toca analizar post partido el encuentro de ayer entre la Selección Nacional Mexicana y su rival de Paraguay. Partido que yo creo que era el último tren para varios jugadores de la Liga MX para ir a Qatar 2022 y sobre todo tomando en cuenta que en septiembre la fecha FIFA se juega con los europeos, ¿no? Con estos 12, 13 jugadores que vienen de Europa. Tata Martino lanzó un 11 con la novedad principal de que a falta de delantero centro de garantías, Roberto Alvarado iba a ser ese 9 en el centro del ataque y además apostando por el regreso de Charly Rodríguez al interior derecho y Luis Chávez, la revelación de los últimos torneos, como interior izquierdo. Y hay que decir que los primeros 45 minutos del partido fueron muy convincentes, fue un muy buen juego de la selección mexicana. Sobre todo, en un primer momento, teniendo mucho juego exterior, tanto en izquierda como en derecha. En derechas, en los triángulos que se formaban entre el lateral derecho, Kevin Álvarez, que tiene mucha creatividad y muy buen toque para siempre darle un buen sentido a las jugadas. Uriel Antuna como extremo derecho y sobre todo Charly Rodríguez, que a mi modo de ver fue el mejor dentro de los primeros 45 minutos y quizá completó sus mejores minutos como integrante de la selección mexicana desde siempre. Y del otro lado igual formaban triángulos Jesús Gallardo de muy buen accionar, quizá de más a menos también como Kevin Álvarez, pero con un poco de gestos y acciones que le reivindican un poco, sobre todo después de que en los últimos partidos no había tenido buenas actuaciones con la selección mexicana. Era Jesús Gallardo, Alexis Vega y Luis Chávez, que junto con Charly Rodríguez creo que fueron los mejores de la noche. Cuando estos tres jugadores de cada lado combinaban, era cuando mejor avanzaban los ataques y cuando se podía llegar a crear oportunidades de peligro. Sobre todo casi siempre pensando en poner a Antuna en un 1 contra 1 en esa banda derecha. Y también a falta de ese 9, como estaba haciendo Roberto Alvarado, que no es ese 9 de remate, con Luis Chávez, Jesús Gallardo y el mismo Charly Rodríguez llegando mucho a cargar el área. De los laterales, importantes en el primer tiempo, destacar algunas cositas más. De Gallardo, sobre todo 2 o 3 pases filtrados o diagonales, digamos, del lateral a sus mediocampistas o a sus atacantes que rompían líneas y crearon después buena oportunidad de gol. Y en el caso de Kevin Álvarez, su lectura para identificar en qué momento ir por carriles interiores y dejarle la banda completamente a Antuna, o cuando ya entró Antuna al remate, el seguir siendo opción muy abierto en banda sobre el carril exterior. Otra acción de juego donde se destacó la selección mexicana fue las jugadas a balón parado, donde por fin, creo que después de un largo tiempo, hay buenos activos para llevar a buen fin esas jugadas. ¿A qué me refiero? Sobre todo a que como cobradores tenemos ya a Luis Chávez y a Alexis Vega, que son muy constantes y muy buenos en los envíos, y en los remates tener a César Montes siempre es una garantía, tanto en fase a balón parado defensivo como a balón parado ofensivo. Importante decir también que había, obviamente no todo era color de rosa, y había 4 jugadores que parecían que no estaban rindiendo a la par de los que ya mencionados, ¿no? Empiezo a enumerarlos. Acevedo, Carlos Acevedo, que tuvo que intervenir muy poco en el primer tiempo y en general en todo el partido, pero sí hubo 2 disparos que se le vio inseguro, nervioso en cuanto a sus bloqueos, terminaba dejando el balón un poco suelto y creo que no fueron las mejores impresiones las que pudo causar en el partido de ayer. Segundo, Luis Romo, que hay todo un tema de rol para él en la selección mexicana. El Tata Martino lo coloca como un 5, como un medio centro, que además le pide mucho que se meta entre centrales en un principio para dividir la marca y que haya más opciones de salida. Sin embargo, termina siendo contraproducente, ya que le termina bloqueando o acercando más la presión a Jesús Angulo en este caso y César Montes, que son 2 jugadores que tienen un envión largo muy potente y muy eficiente y que no lo pueden mostrar dado que, como digo, la presión se acerca y no es necesario o no se le pide hacer ese pase. Jesús Angulo lo demostró sobre todo el año pasado en el campeonato de Atlas y Montes lo ha demostrado de hecho en todo el octagonal. Es un arma que suele utilizar mucho y que en el partido de ayer vimos muy poco.
Por otro lado, está el tema de que el mismo Romo queda muy limitado al estar en esta posición de 5, incluso de en algún momento líbero, ¿no? Digamos, defensa central. Dado que, bueno, el mejor Romo lo hemos visto como un mediocampista de recorrido, de presión, de cargar el área, y no tanto en estas labores de organización en la base de la jugada. Ya digo, ahí creo que Romo se vuelve intrascendente y no se explotan mucho sus cualidades y además termina bloqueando las de los demás. El tercer nombre claramente es el de Uriel Antuna, que se le nota muy tendiente al fallo y muy falto de concentración para el gesto final, ya sea que sea regatear, desbordar, asistir, incluso rematar al arco. Creo que sus acciones son muy fallidas y el equipo parecía buscarle mucho para que tuviera justamente ese 1 contra 1 y apenas en 3 ocasiones pudo terminar de buena manera la jugada haciendo alguno de estos acciones ofensivas, ¿no? Muchas otras, la jugada cuando le pedía una cosa, él tardaba un segundo de más, hacía una jugada de más y la jugada se perdía totalmente en sus pies. Situación muy difícil la que se avecina para Uriel Antuna, dado que por su mayor virtud, que siempre ha sido el desmarque de ruptura, yo le auguraba un lugar muy seguro en la lista de Qatar, sobre todo como ese revulsivo de Lozano en esa banda derecha para buscar a la espalda de la defensa una acción de peligro. Sin embargo, ante todo el empuje que están teniendo varios mediocampistas de la Liga MX, Chávez, Rodríguez, Beltrán, y el renacimiento de los mediapuntas en el fútbol europeo como Lainez y Orbelín Pineda, a mí no me sorprendería tanto que Uriel se quedara fuera de la lista final. Creo que está un poco en duda, más en duda de lo que estuvo en ningún momento del proceso, su lugar dentro del equipo. Vale también decir que en el segundo tiempo, cuando se le empezó a buscar mucho más en ese desmarque a ruptura al espacio y no tanto al pie, incluso hay una jugada del mismo Romo que se atreve por primera vez en el partido a lanzar un pase filtrado, un pase arriesgado que pueda llevar a algo, algún gesto final en el ataque. Antuna lo hace muy bien, mejora, tiene 2 o 3 jugadas que terminan de mejor manera que las del primer tiempo. Sin embargo, bueno, al final no termina concretándose ningún gol. Y lo dicho, jugador muy específico que además tiene la pólvora mojada, que no tiene muy buenos registros ni siquiera en su club recientemente y que bueno, se está poniendo difícil su posición en el Mundial. El cuarto jugador para mí en un principio era Roberto Alvarado, natural, porque aunque no es una posición que desconoce completamente, sí ese rol en solitario dentro del centro del ataque no es lo común. Y se le veía dubitativo en sus movimientos, no sabía cuándo venir, cuándo ir, doblar a banda. Sin embargo, creo que poco a poco se fue metiendo dentro del partido y terminó para mí haciendo una actuación muy destacable. Creo que se sumó en ritmo, supo identificar ya después cuándo venir y acercarse hacia el medio campo, cuándo ir y caer a banda, ayudar a seguir el circuito y además liberar espacios, y cuándo incluso llegando como 9, lanzando el desmarque de ruptura o un poco de apoyo para terminar haciendo el remate. Creo que lo de Roberto Alvarado, más allá de que yo sigo sin considerarlo como un crack o una persona que destraba los partidos o alguien fundamental dentro del equipo de la selección mexicana, creo que su buena responsabilidad al aceptar las funciones de los roles que le pone el entrenador, así como la multifuncionalidad que puede estar como media punta, puede estar por una banda, ya jugó ahora en el centro del ataque, en Chivas llega a jugar incluso como interior, digámosle de alguna forma. Bueno, creo que le abre las posibilidades y le pone muy difícil a Martino una decisión que en un principio parecería que no le iba a dar para estar en la lista. Decir además que cuando Alvarado se metió a la dinámica del partido, fue retrasando su posición en cada vez más jugadas, acercándose a los mediocampistas, y esto provocó que Charly Rodríguez también intentara empezar a meterse a la jugada desde un poco más abajo, desde antes de pasar la línea del medio campo, y le quitó responsabilidades a Romo, empezó a aparecer por esa zona, a recibir el segundo pase, y bueno, a partir de ahí creo que vimos a un Charly Rodríguez muy inspirado,
en cuanto a juntarse con el equipo y crear situaciones en las que pudieran avanzar de forma fluida. Creo que vimos un Charlie Rodríguez en el que por momentos yo lo llegué a comparar con Bernardo Silva en este partido, en el día de ayer, porque empezaba la jugada muy abajo, de repente la terminaba arriba y de repente estaba asociándose en banda. En las 3 alturas del medio campo lograba influir y lo hacía de forma muy natural. Vale decir que además cuando empieza a hacer esto, pues el rol de Romo todavía se queda aún más intrascendente, ¿no? Romo creo que se dedicó en su partido a hacer ese seguro en la parte de atrás cuando todos los demás avanzaban, se quedaba con los centrales y además sus pases muy laterales, ni siquiera diría continuistas, ¿no? Que es lo que sí logró hacer en su momento el mismo Alvarado, Charlie, Chávez, no eran continuistas, más bien eran solamente para seguir teniendo el balón, laterales que llevaban pocas veces alguna intención positiva. Ahí terminaron los primeros 45 minutos y de verdad se respiraba un ambiente de que fue un buen juego. El mismo Tata Martino lo mencionó en la conferencia de prensa posterior, que él les dijo que habían hecho un primer tiempo muy bueno en el vestidor. Sin embargo, bueno, en el segundo tiempo Paraguay ajusta un poco, de hecho mejora en intensidad nada más salir del vestuario y bueno, se mete al partido, toma un poco la pelota, no pasan ni 5 minutos cuando termina cayendo el gol de Paraguay después de un tiro de Carlos Rodríguez. Y bueno, al equipo mexicano se le hace difícil volverse a hacer con el balón, volver a fluir de manera liviana. Y creo que pasan algunos 10-15 minutos en los que no vimos lo que habíamos visto en el primer tiempo. Fue ahí donde volvió a quedar en evidencia lastimosamente Jesús Angulo, el central izquierdo de Tigres, que no la ha visto muy bien dentro de la selección mexicana. Desde el verano ya habíamos hablado del partido contra Uruguay, en la que los duelos es muy poco eficaz en los duelos, ¿no? Sus números en cuanto a cómo gana las pelotas cuando tiene un duelo 1 contra 1 contra el delantero son muy bajos, al menos en esos partidos de la selección mexicana, y no terminan por ayudarle para hacerse de un nombre para Qatar. A mi modo de verlo, creo que ya es muy difícil que se integre a la lista. Y bueno, sufrió contra Uruguay, ya lo habíamos dicho en el verano, y termina sufriendo también en el segundo tiempo contra Paraguay el día de ayer, sobre todo contra Carlos Rodríguez, tanto a ras de pasto como sobre todo en los envíos aéreos. Después comenzaron a llegar los cambios, debutó Emilio Lara como lateral derecho en sustitución de Kevin Álvarez, y también regresó a la selección Luis Reyes después de varios años como lateral izquierdo. Sin embargo, poco pudieron influir. Creo que Reyes por la izquierda fue el que más contacto tuvo con el balón y el que más oportunidades de asociación tuvo, sobre todo porque Alexis Vega empezó a tomar mucho la batuta. Sin embargo, pocas veces fue diferencial, muy poco de ellos dos como cambios. De hecho, el hecho inentendible fue que se le dio muy pocos minutos a otras opciones dentro de los interiores para los mediocampistas. Tanto Eric Sánchez como Fernando Beltrán no entraron sino hasta el minuto 78, es decir, jugaron 12 minutos del encuentro. Es cierto que Charlie y Chávez, uno en el primer tiempo y uno en el segundo, habían sido los comandantes, los directores de esta selección mexicana durante el partido. Sin embargo, creo que Martino se tarda muchísimo y sobre todo por lo que hayamos visto en meses recientes con Beltrán, parecía que debería tener las mismas oportunidades de mostrarse en estos escenarios y bueno, al final en 12 minutos poco pudo hacer. Poco más se puede decir del segundo tiempo. Al final creo que Alexis Vega, como ya lo había mencionado, empieza a tomar mucho la batuta, incluso se sale de esa banda izquierda y empieza a tocar mucho carril central, sobre todo cuando salen los dos interiores que habían sido los directores de juego. Él se mete ahora como ese media punta, empieza a asociarse con todos, a juntar a todos, a intentar filtrar esos pases, ya sea hacia el otro lado o hacia el área que puedan crear la ocasión de gol, e incluso estuvo a punto de meter una asistencia a Eric Sánchez en el minuto 86. Creo que los minutos de Alexis Vega en general durante el partido, pero sobre todo tomando los galones en esos últimos minutos, son muy motivantes. Destacable, eso sí, en cuanto a la selección paraguaya, el nombre de Anthony Silva, el portero de Puebla, que creo que se confirma como uno de los mejores porteros de la Liga MX y diría yo incluso de toda América. Al final es cierto que se suma otra derrota y siempre es más difícil construir desde ese resultado. Sin embargo, creo que aunque hay algunos jugadores que se están descartando solos por sus actuaciones y hay otros que están poniendo en dificultad esa decisión para la lista, la noticia más positiva o lo que más se puede rescatar del partido creo que es
esta consistencia y además buenos minutos de juego, de aporte al juego que están teniendo varios futbolistas de la Liga MX, ¿no? Sobre todo como un aire fresco a toda la camada de europeos que sabemos que son muy titulares o muy importantes dentro del grupo. Sin embargo, nombres como Álvarez, Kevin Álvarez, César Montes, Charly Rodríguez, Luis Chávez, Alexis Vega, creo que se suman a este grupo de futbolistas que pueden ser diferenciales, que pueden aportar algo más dentro del equipo, al menos hasta el nivel que los hemos visto ahora en los amistosos, en el octagonal, en la Liga MX, y que bueno, pueden llegar a ser soluciones muy válidas dentro de un contexto mundialista, para no solamente depender de los europeos consagrados. Y pues bueno, hasta aquí el primer análisis postpartido que hacemos en el canal, primer análisis y con el último partido molero que va a tener el ciclo Martino. Creo que se acaba el ciclo Martino del Mundial y este fue el último partido molero que pudo disfrutar. Cada vez se acerca más el Mundial, cada vez serán mejores rivales y contextos para la preparación. Y bueno, como siempre, agradecerles cualquier cosa, bueno, que hayan llegado hasta acá en el video y cualquier cosa que hagan con el video o con el canal incluso. El like, el comentario, la suscripción, compartirlo. Suena poquito, pero bueno, esto ayuda muchísimo a los videos y al canal y sobre todo a llegar a más gente que le interese el tema. Nos vemos la siguiente semana con un video con un invitado extranjero. Estamos trabajando muchísimo en los análisis de los rivales, de los 3 rivales del grupo de México en el Mundial. Y bueno, va a haber mucho que platicar. Nos vemos para la próxima. Bye bye.